Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buen día, Jesús, en tu voluntad. Ante ti, que eres el fuego del amor divino y que lo tienes allí contenido en el sacramento del altar, venimos para ser consumidos y permanecer fundidos en ese amor tuyo, para poderte amar como es justo que tú seas amado, y no solo por nosotros, sino por todos. Y en ese mismo amor tuyo, amar a todas tus almas y junto contigo darles lo que tú quieres darles de ti, tu vida. Ten pues todos nuestros actos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, para que sean material que tú uses para construir tu vida, tu reino, en nosotros y en todos. Que en cada acto tú puedas poner todo lo tuyo y hacer desahogo perfecto de tu amor. Y ven tú mismo en nosotros a saludar a la Reina María. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buen día. ¿En qué nos quedamos la vez pasada? En el purgatorio. Todavía no salimos del purgatorio. ¿Sí están contentos de estar en el purgatorio? Bueno, por lo pronto solo lo estamos considerando. Aunque en algún cierto modo también lo estamos viviendo. En lo que vamos a leer hoy, vamos a ver que no solo hay purgatorio en el más allá, sino también lo hay en el aquí. Y ojalá que lo vivamos aquí. Ojalá no en el sentido de para sufrir menos, sino de para darle a Jesús lo que merece. Hagamos un pequeño recuento de lo que leímos la vez pasada. El purgatorio funciona, consiste ¿en qué? Fuego de amor que purifica, ¿sí? Las almas en el purgatorio no hacen otra cosa que amar. Amar por lo que no amaron estando aquí, y así llenar los vacíos y purificarse completas. Ellas están envueltas
¿En qué? En llamas de amor. ¿Y esas llamas de amor qué son? Son Dios mismo, según dijo Jesús, porque el amor es Dios mismo. Pero para poderlas purificar, estas llamas que son Dios, a la vez les esconden a Dios. Les dan una pena de privación de Dios, de privación sensible, no real. Al igual que a Luisa, no siente la presencia de Jesús, pero Jesús está. Entonces en el purgatorio no es que no esté Dios, sino que no se hace del todo sentir y ver para que puedan purgar. Y a la vez, si se hiciera ver y sentir, ellas no estando limpias, sufrirían todavía más. Entonces todo es un orden perfecto de amor, sabiduría y justicia. Leímos esto que hablamos, pues está en el video que se publicó el 2 de noviembre sobre el purgatorio. También aquella visión que tuvo Valtorta de su mamá en el purgatorio, su mamá contenta en el purgatorio por todo lo que estando allí pudo comprender y que en vida no comprendió y no apreció. Pues bueno, sigamos en el purgatorio. Dice Luisa, volumen 16, 23 de julio de 1923. Bueno, el mouse no quiere funcionar. Tiene voluntad propia. Volumen 16, pues, 23 de julio de 1923. Estaba, según mi costumbre, abandonándome toda en el santo querer divino. ¿Qué hacía Luisa? Abandonándose toda. ¿Y eso significa? Incluye el vaciarse de sus propios deseos, gustos, miedos, temores de sí misma y ponerse toda a sí misma en esa voluntad para querer lo que Dios quiere, hacer que todo su ser quede fundido en el acto de la voluntad de Dios para hacer ella con Él lo que Él hace en cada uno de sus actos. Y mi dulce Jesús se hacía ver que venía a mi encuentro para recibirme en su santísima voluntad. Es decir, Luisa se hace la intención de abandonarse en la voluntad de Dios, de ponerse toda allí, querer lo que Dios quiere, fundirse en Él y hacer lo que Él hace. Y ve que Jesús, ¿qué hace? Viene a ese encuentro para recibirla en esa voluntad divina en la que Luisa quiere abandonarse. Y me ha dicho, hija mía, mi voluntad está en continuo encuentro con la voluntad de la criatura.
¿Cada cuándo la voluntad de Dios busca encontrarse con la voluntad de la criatura? Continuamente. Y en cuanto el querer humano se encuentra con el mío, recibe la luz, la santidad, la fuerza que contiene mi voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Está en todas partes. Su sede es la Santísima Trinidad y también la humanidad de Jesús. Pero por ser la misma sustancia de Dios, se encuentra por todo y en todo, lo llena todo. ¿Cada cuándo es que la voluntad humana se encuentra con la voluntad divina entonces? Vivimos dentro de ella, pero el encuentro al que Jesús se refiere es cuando la voluntad humana despierta y dice: oh, voluntad divina, aquí estás, quiero estar en ti, quiero unirme a ti. Ese encuentro es el acto consciente y voluntario de la criatura por unirse a la voluntad divina. De modo que aunque todas las voluntades humanas existen dentro de la voluntad divina, no todas hacen encuentros con ella. ¿Sí? Entonces ese acto en que la voluntad humana, consciente y voluntariamente, reconoce la voluntad de Dios, la recibe, se une con ella. Cuando eso pasa, ¿qué sucede? El querer humano recibe la luz, la santidad, la fuerza que contiene mi voluntad, dice Jesús. Ella, su voluntad, está en continuo acto de darse a la criatura para darle la vida del cielo anticipada. ¿Qué hace la voluntad de Dios? En acto continuo de encontrarse y de darse a la criatura, ¿para qué? Para darle anticipadamente la vida del cielo. En el deseo de Dios no estaba que la tierra fuera un mar de penas, un valle de lágrimas, y que hasta después viniera la felicidad eterna. En el plan de Dios, la tierra debía ser comienzo del cielo. La criatura debía existir viviendo vida de cielo, en unión con Dios. El pecado original pone todo al revés. Sin embargo, el deseo de Dios sigue siendo el mismo: dar su voluntad a la criatura para darle desde aquí, anticipadamente, vida de cielo. Y dice Jesús: si ella me recibe, ¿quién es ella? La criatura. Sería bueno que alguien haya dicho: yo, si yo la recibo. Si ella me recibe, entonces queda con esta vida celestial. Si al contrario, en cada acto que hace, no recibe este querer supremo, hace fracasar todo intento para su bien. ¿Cuándo hace fracasar todo intento para su bien? ¿El intento que Dios tiene para bien de la criatura? Cuando no recibe en cada acto ese querer divino. Hace fracasar todo intento para su bien, para hacerla feliz, fuerte, santa, divina, y como transformada en una aurora de luz celestial. Y queda con su solo querer humano que la hace débil,
miserable, enfangada, que la circunda de viles pasiones, tanto de dar piedad. ¿No ves cuántas almas se arrastran por debilidad de no saberse vencer a hacer el bien? ¿Por qué se arrastran? La debilidad de no saberse vencer para hacer el bien. Hacer el bien requiere vencerse a uno mismo. Otras que no saben dominarse a sí mismas. Otras inconstantes, como cañas al moverse del viento. ¿Qué significa al moverse del viento? Si ahorita estamos en un retiro, sí, muy espirituales. Si al rato ya no, pues ya no. Si, moverse a la circunstancia sin estar firme en el bien. Otras que no saben rezar sin 1000 distracciones. Otras siempre descontentas. Otras que parece que hayan nacido para hacer el mal. Si continuamente nos dejamos llevar del descontento, ¿qué significa? ¿De qué surge el descontento? De que las cosas no suceden como yo quiero. De modo que el único modo de vivir verdaderamente contento es querer lo que Dios quiere, entendiendo que lo que Dios permite, de algún modo lo quiere, para mi bien. Pero si yo me molesto porque no voy en el lugar que quiero, porque, no sé, porque me encontré con alguien que no me cae bien, es que todavía no quiero lo que Dios quiere. Si lo quisiera, de todo lo que sucedería, yo diría, ¿lo quieres tú, Jesús? Lo quiero yo. Puede ser que me duela, pero no por eso estoy molesto. Puede ser que no me guste del todo, pero no importa, lo que importa es lo que tú quieres, Jesús. Y mi más grande gusto es querer lo que tú quieres. Todas son almas, o sea, todas esas que enumeró ahí atrás, son almas que en todas sus cosas no encuentran a mi querer. ¿Y por qué no se le encuentra? ¿Porque no está? Porque no se le busca. Dijo Jesús, el que busca, encuentra. El que busca encontrarse con el querer divino en cada acto, lo encuentra porque allí está. Solo no lo encuentra quien no lo busca por estar no atento, sino distraído o indiferente. Dice, sin embargo, mi querer está para todos, pero como lo rehuyen, no reciben el bien que mi querer contiene. Es justa pena de quien quiere vivir envuelto en todas las miserias. ¿Quién quiere vivir envuelto en todas las miserias? ¿Alguien aquí quiere vivir envuelto en todas las miserias? Imagínense que yo diga, no me quiero ensuciar, pero encuentro un charco y digo, ahorita me baño aquí, un charco lleno de lodo. ¿Qué pasa allí?
Pues según yo no quiero, pero hago lo que se requiere para ensuciarse. Por tanto, quizá no haya de verdad quien quiera vivir envuelto en todas las miserias, pero hacemos lo que se requiere para vivir así. Nuestra voluntad humana, como dice San Pablo, nos lleva a hacer el mal que no se quiere y a no hacer el bien que se quiere a veces. Nuestra voluntad tiene esas controversias, esas contradicciones en sí misma. Querer por una parte el bien, pero junto con eso no quererlo del todo. Dice, pero a este querer mío, ¿qué es el querer divino de Jesús? Ese acto de vida divina que encierra la vida toda de Dios, con todas sus obras y con sus cualidades propias, su inmensidad, su omnipotencia, su belleza infinita, su amor, su poder, su sabiduría, su bondad, su justicia, su santidad, su alegría, su felicidad. Todas esas cualidades y atributos encerrados en el querer divino, en el acto único. Y este querer divino quería ponerse en cada acto de criatura, transformando nuestro acto, nuestra vida, acto por acto, en vida divina. Bueno, dice Jesús, a este querer mío, al que no han querido encontrar en vida, para darles tantos bienes, por cuantas veces lo hubieran encontrado, lo encontrarán en muerte, para darles tantas penas, por cuantas veces han huido de él. Porque huyéndole se han vuelto culpables, se han manchado, enfangado. Es justo que tengan una pena, formándose para ellos tantos encuentros dolorosos por cuantas veces no se han encontrado con mi voluntad en la tierra. ¿Dios quería ese sufrimiento? No, pero es la natural consecuencia de no haber recibido eso en vida. De algún modo funciona algo así como alguien que no se ha preocupado por comer los alimentos nutritivos y adecuados. ¿Qué le sucederá después? Encontrará enfermedad, dificultad, dolencia. Alguien que no se ha preocupado por recibir aquellas sustancias, aquellos medicamentos que pueden producirle el bien, pues después encontrará las consecuencias. Entonces no es tanto que Dios diga, no me quisiste, pues entonces allí te va, sino es la natural consecuencia de no haber querido recibirlo. Dice, pero estos encuentros dolorosos, ¿cuáles encuentros dolorosos? Miren, me viene a la mente, es interpretación meramente mía, quizá no es verdad, pero me imagino que parte del purgatorio, siguiendo la lógica de aquel librito de Tierna Amada, es comprender la inmensa felicidad que en cada acto, en cada latido, en cada pensamiento, en cada paso, Dios quería poner. Y entonces, al no haberlo recibido, en el purgatorio,
es como ir repasando toda tu vida en cada acto y allí ver el dolor que se le causó al divino querer, al rechazarlo, al darle muerte en nosotros, y entonces encontrar allí ese divino querer y sentir nosotros el dolor inmenso de haberlo rechazado. Porque dice Jesús que tantas veces por cuantos actos no nos hemos encontrado en su querer, tantos encuentros dolorosos sucederán en el purgatorio. Esos encuentros son, en fin, esos mismos actos que en vida no quisimos tomar. Entonces en el purgatorio el dolor es encontrar esos actos y ver todo lo que no recibí y sentir el dolor de no haber recibido tan infinito amor de Dios y tantos encuentros por cuantos actos. ¿Les gustaría repasar toda su vida así? Sí, es necesario, pues, pero el punto es que se puede evitar. Se puede evitar. No tanto pensando en nuestro dolor, sino en el poderle dar a Dios lo que Él merece. Oye, Ricky, entonces el purgatorio empezó desde el pecado original. Sí, yo creo que el purgatorio existía incluso desde el Antiguo Testamento. Porque pensando en María Valtorta, al limbo iban las almas que como tal no tenían ya nada que purgar y solo debían esperar la apertura del cielo, sin pena ni gozo. Pero los que tenían que purificarse, creo que el servicio de purificación estaba desde que empezó la mancha. Entonces, pero estos encuentros dolorosos, los del purgatorio, serán sin méritos, sin nuevas adquisiciones. Eso es lo triste. Sí, vas al purgatorio, te salvas de panzazo y allá recibes esos encuentros que no tuviste aquí, pero no tienes ningún mérito ni ninguna adquisición nueva, como deberían haber sido si lo hubieran encontrado en vida, dice Jesús. O sea, si se diera en vida, es encontrar el querer divino en cada acto, serían méritos infinitos, nuevas adquisiciones a cada instante. Si no se hace en la tierra, se hace en el purgatorio, pero es trabajo sin mérito y sin adquisición nueva. Solo se nivela la balanza, como dices. Y dice Jesús: oh, cuántos gemidos de dolor salen de las prisiones del purgatorio. Cuántos gritos de desesperación se oyen desde el infierno, porque mi querer no ha sido encontrado en la tierra. O sea, el no haber encontrado el querer divino en cada acto es la causa de las penas del purgatorio y de la desesperación horrenda del infierno. Con la diferencia de que en el purgatorio, pues las almas están en el deseo de amar y en el infierno es odio. Por eso, hija mía, tu primer acto sea de encontrarte con mi querer. ¿Cuál debe ser el primer acto? ¿El primer acto en qué sentido? ¿El primero? ¿El primero del mes? ¿Con la misa de la Divina Providencia? ¿El primero del día? Ciertamente el primero del día, ciertamente el primero del mes, pero se refiere sobre todo a el primero en importancia, el primero a cada instante. Por eso, hija mía, tu primer acto
sea de encontrarte con mi querer. O sea, lo que más busques, aquello que sea tu objetivo de cada instante, la prioridad. Tu primer pensamiento, tu latido, sea de encontrarte con el latido eterno de mi querer, para que tú recibas todo mi amor, para que tú recibas todo mi amor. Lo que decía Jesús a Valtorta, que leímos la semana pasada, es que el dolor del purgatorio es no haber amado, no haber recibido ese amor y no haber amado. Y aquí Jesús nos explica, a través de Luisa, que el no recibir ese amor consiste en no unir nuestros actos a los suyos, porque mi acto por sí mismo no puede recibir un mar de amor. Entonces ocupa unirse, fundirse mi voluntad en la de Él en cada acto, para que se ensanche la capacidad de mi alma y poder recibir el torrente inmenso de amor que está destinado a cada acto. Y que si se recibe aquí es gozo, es adquisición nueva, es mérito infinito, es felicidad para Dios, para nosotros y para todos. Y si se recibe en el purgatorio es, pues simplemente es como dices, para promediar la balanza y para medio arreglar el alma, pero sin mérito, sin adquisición y sin gozo, sino con dolor tanto para Dios, porque cada pena de las criaturas a Dios le duele, como para la criatura. En todo, dice Jesús, en todo trata de hacer continuos encuentros. ¿Y cómo se hacen esos continuos encuentros? Es atención en la inteligencia y en la intención, ¿sí? Atención de amor. En todo trata de hacer continuos encuentros, a fin de que quedes transformada en mi querer y yo en el tuyo. ¿Cuál es la finalidad de esos encuentros? Que nosotros quedemos transformados en el querer divino y Jesús transformado en el nuestro. Es la transformación de nosotros en Él y de Él en nosotros. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice: a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. A los que de antemano conoció. ¿A quiénes Dios conoció? ¿Acaso hay alguien a quien Dios no conozca? ¿O a quien Dios no pueda haber conocido desde la eternidad? No, Dios conoce a todos. Entonces, ¿a qué se refiere San Pablo al decir a los que de antemano conoció, los predestinó? A aquellos que Él vio en su eternidad, aquellos que conoció Dios, que iban a querer aceptar la voluntad de Dios, a esos los predestinó. No es cosa que dependa solo de Dios, así como que Dios dice: este se salva, este se condena. No es en ese sentido la predestinación, sino que Dios ve de antemano quién libremente va a aceptar o a rechazar. Y entonces, a aquellos que Él ve que libremente van a aceptar, pues los predestina. ¿A qué? ¿A qué dijo San Pablo? ¿Que los predestina?
a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Cuál es pues nuestro destino? El que Dios nos ha puesto, reproducir la imagen de Jesús, es decir, ser transformados en Él. Y eso incluye el encuentro en cada acto. No es ponerse al espejo y decir, Jesús tenía cabello un poquito largo, pues me lo dejo crecer, Jesús tenía barba. No. Es reproducir su vida en nosotros. ¿Y la vida de qué se forma? De actos. ¿De actos cada cuándo? Continuos, a cada instante. Por eso, para reproducir la imagen de Jesús, ocupo vivir en encuentro continuo con su voluntad en cada acto. Y si no, no cumplo la finalidad para la que fui destinado. Entonces, en todo trata de hacer continuos encuentros en cada acto y en cada cosa que hagas y suceda, a fin de que quedes transformada en mi querer y yo en el tuyo, para poderte disponer a hacer el último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Así no tendrás ningún encuentro doloroso después de tu muerte. El vivir encontrando su voluntad en cada acto es lo que prepara cómo será el último encuentro. Y si así se vive y así se muere, no hay después de la muerte natural, ningún encuentro doloroso que espere a esta alma, sino todo gozo infinito y eterno. ¿Qué elegimos? Pero es que somos como los niños. Mis hermanas, no solo una, mis hermanas, yo las oigo cuando van a salir a algún lugar. Mi hijo, mi hija, vamos a ir de aquí y allá y te vas a portar muy bien, ¿verdad que sí? Y el niño se queda, sí. Así estamos con Dios. Le decimos un sí que ya lleva implícito el a ver qué pasa. Pero el punto es que eso que es tan simpático con los niños, en la vida espiritual no es simpático, porque lo que se trata es o recibir la vida o recibir la muerte en cada acto. Entonces, allí no hay mucho de simpático. Oye, obviamente todos los actos no los podemos cubrir así de forma continua, pero interviene la intención. Sí, obviamente no está en nuestro poder el mantener la conciencia cada instante de querernos encontrar con la voluntad de Dios. O sea, no está en nuestro poder, pero sí está el mantener en el fondo una intención honesta, verdadera, de no querer salir de su querer. Y en aquella plática de Jesús suple a nuestra debilidad, Él nos explica que cuando no es por falta voluntaria, por descuido voluntario, Él suple. Y una vez que decimos, ay, ¿dónde andaba? Jesús dice, no te preocupes, yo hice lo que tú debías, aquí está, tenlo como tuyo. Porque si todo estuviera sujeto a mi capacidad, pues no. Por tanto hay que confiar, pero Jesús espera una intención honesta y un esfuerzo real de mantenernos atentos a Él.
Luego en el volumen 33, el 10 de marzo de 1935. El anterior fue volumen 16, 23 de julio de 1923. Mientras que este, volumen 33, 10 de marzo 1935. Dice Jesús: ahora es nuestro decreto que ninguno entra al cielo si su alma no está llena hasta el borde toda de nuestra voluntad y de nuestro amor. ¿Cómo va de llena nuestra alma? De voluntad divina y de amor divino. ¿Cuál es el decreto? No entra al cielo nadie a menos de que esté lleno hasta el borde de voluntad divina y de amor. Pues dice la Biblia en Apocalipsis 21, 27, en ella, en la Jerusalén, no entrará nada manchado. Si no supiéramos del purgatorio, yo creo que aquí sería momento de decir: vámonos a nuestra casa y resignémonos a ir al infierno. Si no existiera el purgatorio, ¿qué se haría? ¿Quién entraría al cielo? Sin vivir en la divina voluntad, pues. Pero gracias a Dios existe. Entonces, es nuestro decreto que ninguno entra al cielo si su alma no está llena hasta el borde, toda de nuestra voluntad y de nuestro amor. Basta un pequeño vacío de esto para que el cielo no se abra para ella. He aquí la necesidad del purgatorio. Para vaciarse por vía de penas y de fuego de todo lo que es humano, y llenarse por vía de ansias, de suspiros y de martirios, de puro amor y de divina voluntad. Por eso se aprecian. Por eso se aprecian las vías de penas y todo eso. Nuestro buen Jesús nos ayuda a hacer ese trabajo aquí, pero eso lo leeremos adelante, madre. Dice: para poder entrar en la patria celestial. Y esto se hace sin adquirir con tantas penas ni mérito ni gloria mayor, sino solo las condiciones que se necesitan para ser admitido en la morada celestial. Ayer les decía en Jesús María, si alguien no quiere sufrir, pues lo mejor que puede hacer es amar el sufrimiento aquí, porque si no, allá hay mucho, infinitamente más que aquí. Entonces, tan solo por conveniencia, se ama a Dios aquí, recibiendo las penas que haya, y de ese modo se evitan allá. Pero nosotros no debemos estar pensando en si quiero sufrir o no quiero sufrir, sino en que quiero amar. Y cuando alguien ama, no piensa en si sufre o no sufre, sino en que ama. Entonces, eso que en la tierra se podría hacer como fuente de contento, de felicidad, de amor,
allá se hace, se adquiere con penas, pero sin mérito y sin gloria mayor, sino que solo se adquieren las condiciones que se necesitan para ser admitido en la morada celestial. En cambio, si lo hubieran hecho en la tierra, con llamar nuestra vida en sus actos, ¿llamar la vida de quién? De la Santísima Trinidad. ¿Llamarla en dónde? En cada acto. Cada acto sería una gloria mayor, una belleza de más, sellado por las obras de su Creador. Esta belleza no funciona como el maquillaje, que nomás recubre por fuera, que medio parcha. No, esta belleza es... ¿Se acuerdan cómo Valtorta vio a su mamá rejuvenecida? O sea, no solo maquillada, sino rejuvenecida en el purgatorio. ¿Se imaginan lo que produce en nuestra alma el hacerlo aquí? Si el purgatorio embellece tanto que la mamá, que Valtorta le dijo a su mamá, eres ahora como yo quería que fueras. Y aunque estaba en el purgatorio, la mamá estaba contenta, risueña, alegre, como nunca lo estuvo en la tierra. Bueno, después de haber dejado y haber purgado las penas del orgullo y las penas del egoísmo. ¿Cuánto se puede hacer aquí en la tierra? Reproducir la imagen de Jesús. En otra fecha del volumen 14, el 1 de abril de 1922, Luisa está sintiendo como continuamente la privación de Jesús. Y Luisa se siente morir de dolor. Y Jesús le dice, pobre hija mía, cuánto sufres. Tu estado doloroso sobrepasa al mismo estado de las almas purgantes. Porque si éstas están privadas de mí, son las culpas con las que se ven ensuciadas las que les impiden verme. Y ellas mismas no osan venir ante mí, porque frente a mi santidad infinita no hay pequeño defecto que pueda resistir mi presencia. Y si esto lo permitiera, que estuvieran sucias ante mí, para ellas sería el más grande tormento, que superaría las mismas penas del infierno. Si nosotros humanamente, cuando andamos sucios, no bañados, si nos invitan a una fiesta decimos, ¿cuál? ¡Qué horror, qué vergüenza! ¿Se imaginan lo que puede sentir el alma estando de frente a la pureza divina? En esto apreciemos la bondad de Jesús, que encuentra el modo de esconderse para hacernos capaces de estar ante Él, de recibir el influjo de su bondad, si es que nos abrimos y no estamos encerrados en nosotros mismos, y irnos transformando en Él. Me refiero a la Eucaristía. Si Él no estuviera oculto, si no ocultara allí toda su divinidad, nadie podía entrar en una iglesia. Su ocultamiento nos permite venir e incluso ofenderlo en su presencia. Pero la finalidad del ocultamiento es servirnos de embellecimiento espiritual,
no tener miedo de estar ante Él. La más grande tortura que podría dar a un alma sería tenerla manchada ante mí. Y yo, para no torturarla mayormente, la dejo purgar primero. Fíjense, la dejo. No dice la envío, sino que la misma alma, ella pide y suplica algo que la restaure, algo que la limpie, algo que la llene. Y Jesús se lo permite. Y después la admito en mi presencia. Madre, cuando quieras añadir algo, ocupas venir. ¿Sí? Volumen 33, 27 de octubre de 1935. Dice Luisa: siento en mí la potencia del querer supremo, pero tanto que quiere que yo reciba en mis pequeños actos la potencia de su acto divino. Pero mientras lo quiere ser llamado por la criatura, no quiere ser intruso ni entrar por la fuerza, sino que quiere que lo sepa. ¿Que lo sepa quién? La criatura. Y el querer humano, dando el beso al querer divino, le cede el puesto a su obrar. ¿Qué quiere el divino querer? Investir el acto y a la criatura, ¿de qué? De su potencia, de su belleza, de su amor, de su bondad. Pero no quiere ser, ¿qué? Intruso. No quiere entrar por la fuerza. Qué respetuoso es Dios. Sino que quiere que la criatura lo sepa. Y el querer humano, dando el beso al querer divino, le cede el puesto a su obrar. Y él, el querer humano, se pone en cortejo al acto divino, sintiéndose honrado de que un querer divino haya obrado en su acto. Mi mente se perdía y cuántas cosas comprendía, pero soy incapaz de poderlas decir con palabras, y mi amado Jesús, todo bondad, me ha dicho: hija mía, tú no has entendido aún qué significa mi voluntad obrante en el acto humano de la criatura. ¿En qué volumen? En el 33. Hija mía bendita, tú no has entendido aún qué significa mi voluntad obrante en el acto humano de la criatura. Jesús dice esto como para... No, o sea, el punto al que voy. Jesús mismo sabe que en la tierra no se puede entender eso. Él sabe bien eso. Él mismo le dice a Luisa que oculta
a la inteligencia de la criatura la realidad completa de lo que es su vida en nosotros, porque si a la criatura le fuera dado el comprenderlo aquí, nuestro ser humano no soportaría semejante certeza, semejante conocimiento, explotaría y se acabaría la posibilidad de seguir viviendo en su querer aquí en la tierra. Sin embargo, es necesario que hagamos campo en nuestra inteligencia para comprender lo más posible. Dice, ella, mi voluntad, desciende en el acto humano con su potencia creadora, con su majestad, con su luz, con su suntuosidad de gracias innumerables. Y volcándose en el acto humano, hace uso de su potencia y crea su acto en él. Crea su acto divino en el acto humano. Nosotros, al ver un pequeño, un niño, una niña en el piso gateando, imagínense que está gateando, y entonces nos voltea a ver y nos sonríe, ¿qué hace el adulto? Sonríe, igual le dice, hola, ahí te quedas. ¿Así hace? No, tiene el impulso de bajar y tomar. Y a lo mejor le dará un beso, le da un abrazo, y de allí no pasa. ¿O podemos hacer más? No, no podemos hacer más. Pero la divina voluntad, que es Dios mismo, al contemplar la pequeñez de la criatura, que voltea, es decir, que dirige su atención hacia Dios, que le sonríe, es decir, que le muestra su afecto, su cariño. ¿Qué hace la voluntad divina? Desciende, se pone toda a sí misma en el acto de la criatura. ¿Ven la enorme diferencia entre el modo de amar humano y el modo de amar divino? O sea, y sobrepasa infinitamente en dulzura y en potencia. Recordando siempre que Él necesita tu acto para poder ponerse, porque está Él respetuosamente esperándonos. Hoy en la Eucaristía, curiosamente, estaba haciendo ese giro del que hablamos hace días y me llega así una luz. Tengo que mover a Jesús. Jesús ya completó todo, está todo hecho, pero Él quiere poner su vida en cada acto nuestro. Entonces me llega esa luz y empiezo y voy y renuevo mentes, rehago personas. Estaba Jesús en mí atareado. Dije, sí, Él quiere darse y dice, no han tomado nada, no han hecho suyo nada, yo me quiero dar completo. Quiere poner toda la vida de la Trinidad en cada acto nuestro. Como dice Ricky, para inflar una bomba, un globo y así tronar si supiéramos. Pero en fe, por la fe, sabiendo que todo lo que está escrito en estos libros del cielo es verdad. Y por esa fe y ese conocimiento del que estamos día a día llenándonos, es para extender toda esta vida de Jesús, renovando ahorita tan urgente a todas las almas, quitando esta dormición a través del miedo que nos está velando todas las verdades de Dios. Y Él lo dice, el miedo no viene de mí, no debo dudar. Yo le decía a una persona, ¿por qué siempre hemos desconfiado de Dios?
¿Por qué siempre? Y esto lo traemos muy dentro y sin querer. Ayer en una pequeña situación estaba yo cocine y cocine, pero inquieta. Algo está pasando y algo está pasando y estaba pasando. Y decía, calma, calma. Pero siempre llega el momento que dices, no, algo está pasando. Entonces aquíétate, saca de ti ese miedo, ese humano querer, de querer decirle a Dios cómo debe hacer las cosas y por qué las debe hacer. Y poco a poco ir sacando, porque esto nos duerme, nos quita las verdades, la vida de Dios, y no nos deja girar como debiera Dios girar en nosotros a todo y a todos y renovar a todos. Esto depende de cada acto que yo le diga a Jesús, sí te creo, te dejo obrar. Pase lo que pase, hasta que le dije, bueno, ¿y qué? Pase lo que pase, ni modo. Pero siempre ahí viene la cosquillita. Sí, esto humano nos quita la luz, nos quita la vida de Dios en nosotros. Y yo creo que es tiempo de que despertemos y lo usemos verdaderamente. Imagínate decir, viví en la divina voluntad, quise. Y te dice Jesús, no tomaste nada. Creías vivir, pero no hiciste nada. Me dará mucho miedo de que ese último día me diga, no tomaste nada. No multiplicaste mi vida. En cada acto tuyo deberías haberlo hecho. Mi madre se refiere a que ayer estaba en mi casa yo con mi hermana, que tiene epilepsia, y toda mi familia estaba en el rancho. Entonces, estaba hirviendo la leche y le puse rápido para podernos ir, o sea, le subí a la lumbre, y en eso escucho que le estaba dando un ataque en la azotea. Entonces ahí voy corriendo. Y le di un ataque de los que le dan muy fuertes. Es difícil cuidarla a una sola persona, porque debes cuidar un montón de cosas. Y además se ocupa mucha fuerza. Y yo decía, ay Jesús, ¿solo? Y él me hace pensar, ¿solo? Dije, ay no, perdón Jesús, ¿solo no? Sí, tú en mí pues. Y bueno, fue un ataque largo. Ciertamente el celular timbraba y yo decía, debe ser mi madre, que de algún modo Jesús le hace saber. Y pues sí. Y cuando le dé ese tipo de ataque después, dura un muy buen rato sin saber de sí, pero caminando de allá para acá, y hacer eso en la azotea, normalmente se requieren varias personas también para detenerla. Y cuando yo consideraba que todo eso iba a pasar, es curioso, no me sentía asustado. Me dolía porque duele ver sufrir a alguien, pero probaba a lo vivo lo que significa sufrir abandonado en la voluntad de Dios. Aunque en un primer momento dices, estoy solo. No estás solo. Y cuando tú le crees a Jesús, tú sientes su amor en ti. Y te enfocas no en, ay, qué miedo, ay, qué tristeza, ay, cómo me duele, ay, y si pasa, y si se cae. No. Jesús, yo te presto mi cuerpo, te presto mi mente para que hagas tú lo que se debe hacer, y lo que suceda, yo lo abandono en ti, todo es tuyo. Y pensaba mientras sucedía, qué diferente es sufrir ensimismado, pensando nada más en que a mí me duele, en que tengo miedo, en que, ay, a sufrir uniendo tus penas a las de Jesús.
Y luego pensar en los bienes inmensos que obtienes para otros, en el alivio que le das a Jesús. Por favor, nunca sufran ensimismados. Sufran lo que sea necesario sufrir, pero en Jesús, en su voluntad, abandonados en Él y contentos. Es muy curiosa esa unión de dolor con alegría que sucede cuando se sufre en la voluntad de Dios. Mientras que cuando no se sufre en la voluntad de Dios es pura angustia, que no sirve de nada. O sea, de un mismo acto haces o un desperdicio o una ganancia, o un vacío de amor o una fuente de un torrente de amor para Dios y para las almas. No desconfiar de Dios en nada. De verdad, humanamente la situación estaba complicada. Añadiendo una pequeña añadidura, el pensamiento de se va a tirar la leche. Pero pensaban que la leche se iba a tirar. Jesús, pues si tú quieres que se tire la leche, pues está bien. Y sí, efectivamente se tiró, se quemó la estufa. Bueno, no que se haya incendiado la estufa, pero pero el punto es que está en nuestras manos la transformación de los actos y de la vida. No está en mi poder que no le dé un ataque. Eso no está en mi poder. Pero sí está en mi poder convertir ese acto en vida de Jesús o en tormento de vida humana. Es un poder inmenso que depende de nosotros. Que es Dios quien lo hace, pero como dice aquí, espera que se le llame. Él no entra como intruso. Pide que la criatura lo sepa y lo quiera y se deje llenar. Y entonces la criatura se contenta con acompañar a Jesús, sabiendo que es Jesús el que obra. ¿Y cuántas cosas Jesús te hace comprender en esos estados, en esos momentos, de lo que Él sufre y de lo que Él hace? Que no tienes momento para pensar en otra cosa. La canción de, ¿cómo se llama este señor? Luis Alfredo, que toma esa frase del libro del cielo y canta: hazme hacer en ti, hazme hacer en ti, hazme hacer en ti, hazme hacer en ti. O sea, Jesús que te dice, hazme obrar. Yo no puedo obrar en ti si tú no me haces obrar. Hazme obrar. Y eso requiere confianza. Confianza, abandono en su voluntad. Sí, si no conoces, pues cómo te confías, cómo te abandonas. Ocupas conocer el don de su querer para desearlo. ¿Dónde iba? Entonces, ella, la divina voluntad, desciende en el acto humano con su potencia creadora, con su majestad, con su luz y con su suntuosidad de gracias innumerables. Y volcándose en el acto humano, hace uso de su potencia y crea su acto divino en el acto humano.
Y el acto humano queda como materia de la cual se ha servido para crear su acto divino. Y crear significa que crea tantos actos cuantos actos quiere crear. Crea tantos actos por cuantos actos quiere crear. O sea, en un latido, Jesús puede crear un latido de su vida para inundar para darle uno a cada criatura. De modo que en una pena sufrida en su querer, Él crea tantas veces el bien de sus penas divinas para salvación de tantos. Por eso Jesús recalca, crear su acto significa que crea infinitud, a lo infinito, no solo uno. Y crea tantos actos por cuantas criaturas están dispuestas y quieren recibir aquel acto suyo, el cual contiene prodigios inauditos de gracias, de luz, de amor. Contiene la vida palpitante de Jesús y creante de un querer divino. En el acto humano se contiene, ¿qué? La vida palpitante y creante de un querer divino. He aquí por qué, debiendo hacer un acto tan grande, mi querer no lo quiere hacer si la criatura no lo sabe, si ella misma no suspira y quiere. ¿Si ella misma qué? No suspira y quiere. ¿Cuánto tú suspiras y quieres el acto de vida de Jesús, de su querer divino en cada acto tuyo, en las alegrías y en las penas? Si la criatura no lo sabe y no lo llama a recibir en su acto la voluntad creadora de un querer tan santo y potente. ¿Qué diferencia, hija mía, entre quien obra el bien, ruega, porque siente el deber de hacerlo, o porque la necesidad se lo impone, o bien sufre porque no puede liberarse? ¿Por cuán buenos estos actos solamente resignados? ¿Por cuán buenos? Son siempre actos humanos, sin virtud de multiplicarse cuantas veces quieran. No poseen plenitud de bienes, ni de santidad, ni de amor, y a veces son mezcla de vilísimas pasiones, porque falta la fuerza creadora de quien crea el bien. ¡Qué desperdicio! El resignarte a las cosas nomás porque no queda de otra, en vez de unirlas voluntaria y amorosamente a Jesús, para que Él ponga su acto que se multiplica al infinito, que lleva el bien supremo. De todos modos tienes que pasar por la situación. Y además, cuando lo haces en la voluntad de Dios, se aminora, como no tienes una idea, por el solo hecho de no estar pensando en ti. Entonces, no desperdiciemos. Sí, esto va más allá de lo que alguien humanamente puede pensar. Por eso es necesario conocer. Y dice Jesús, yo no lo puedo hacer si la criatura no lo sabe y lo quiere. El conocimiento abre las puertas a la vida. No como una forma de gnosticismo,
de que conozco y por tanto ya puedo, no, sino de que Él respeta a quien no quiere y Él acepta, hace en aquella persona que por sí misma quiere, pero para que esa persona quiera ocupa conocer. Entonces dice, porque falta la fuerza creadora de quien crea el bien, que es Dios, y sabe y puede deshacerse de todo lo que no pertenece a su santidad. Deshacerse de todo lo que no pertenece a su santidad. Y es que cuando la criatura invita a la voluntad de Dios en cada acto, la misma criatura sabe que hay muchas cosas ahí que estorban, pero al darle acceso al divino querer, Él quita lo que estorba. Y bueno, Jesús le sigue hablando de la maravilla de vivir en su querer y Luisa dice, ¿será posible que la criatura pueda llegar a tanto? Claro que sí, porque todos lo hemos sentido, ¿no? Esto es vida, y no mi vida, la vida de Dios en nosotros. Antes de conocer esto, estábamos viviendo en muerte. Era una muerte de angustia, de temores, de desesperación, quizá. Todo lo que estábamos viviendo nos hundía profundísimo y estábamos tirados. Llega esto y de repente a veces te das tu bajada, pero inmediatamente dices, no, esto no es de Jesús. Y ya se quita. Y es dulce de verdad el sufrimiento, porque tiene un mérito maravilloso. No pueden ver la sonrisa de Luz, pero si voltea y se la ven, claro que está viva, ¿verdad que sí, Luz? Ven. Sí, para que te escuchen. Es un dolor raro, que ya no duele. O sea, claro que hay dolor y claro que hay una lagrimita, claro que sí. Pero ya son de cocodrilo, ya no son aquellas lágrimas eternas. Yo llegué a ver personas que casi se les marcaba de la lágrima de ver su dolor encerradas, ensimismadas en ellos mismos. Y ahora es un segundito y dices, sácate de aquí. Yo vivo para Dios y en Dios. Y nos da vida. Y podemos sonreír en medio de tribulaciones a veces no tan fáciles. Es gozo creerle a Jesús. Entonces, ¿será posible que la criatura pueda llegar a tanto? Y mi madre ya se le adelantó a Jesús y mi madre dice que sí, pues sí. Y dice Jesús, hija mía, tú debes saber que en cuanto la criatura se decide verdaderamente a querer vivir en mi divina voluntad, ¿en cuanto qué? Se decide verdaderamente a querer vivir en mi divina voluntad y a cualquier costo no hacer jamás la suya, en cuanto eso sucede, mi fiat, con un amor indecible, forma el germen de su vida en el fondo del alma. O sea, pone esa semilla de su vida que va creciendo, que se va desarrollando. Dice, y esto tiene tal potencia, tal santidad, que no crece si primero no pone en su lugar al alma, liberándola de sus debilidades, miserias y manchas, si las hay. Se puede decir que forma el purgatorio anticipado, purgándola de todo lo que pudiera impedir que una vida de voluntad divina
se formara en ella. Porque la vida de voluntad divina es vida de qué tipo, es vida de dónde, es vida de cielo. Por tanto, para tener ya vida de cielo se ocupa tener aquello que permite entrar al cielo, es decir, la purgación, por medio de las penas ordinarias de la vida. No con fuego ni con nada, con las mismas penas ordinarias de la vida que todo mundo sufre, pero que quien conoce las aprovecha y las transforma en purgatorio anticipado y por tanto en llave de vida de cielo desde ahora. Imagínense ese dicho que dice, no sé cómo va, pero que quien no quiere la voluntad de Dios, pobre, sufre aquí y sufre allá. No sé cómo dice el dicho, creo que el dicho dice un poco más grosero, pero dice, pues pobre sufre aquí y sufre allá, mientras que quien ama la voluntad de Dios sí sufre aquí, por cierto, menos que los demás, y ya no sufre allá. Bueno, de nosotros depende. Entonces, se puede decir que forma el purgatorio anticipado, purgándola de todo lo que pudiera impedir que una vida de voluntad divina se formara en ella, porque voluntad mía y pecados no pueden coexistir ni estar juntos. A lo más se podría dar una debilidad aparente que con su luz y calor es rápidamente purificada. Ella tiene siempre el acto purificador en sus manos. La divina voluntad tiene siempre el acto purificador en sus manos, a fin de que ningún impedimento haya en el alma que impidiera no solo crecer, sino desarrollar sus actos en los de la criatura. Por eso, la primera cosa que hace mi voluntad es quitar de enfrente el purgatorio. O sea, quitar del destino del alma que quiere vivir en la divina voluntad el purgatorio. Dice, esto no está en el itinerario por el que va a pasar esta alma. Lo quita de allí, haciéndolo hacer anticipado, para estar más libre de hacerla vivir en ella, en su voluntad, y de formar su vida como más le place. ¿Qué es lo primero pues que hace la divina voluntad para el alma? Quitar de enfrente, de delante, el purgatorio. Dice, esta alma por allí no pasa. ¿Y por qué es lo primero? Porque empieza a hacérselo vivir aquí. Pero por favor, lo que aquí se vive no se puede llamar purgatorio. O sea, tiene el efecto del purgatorio, sí, que es purificar y llenar los vacíos de amor, pero aquí tiene mérito, aquí es fuente de felicidad, y ni cuando sea el tormento que se sufre allá. Así que se llama purgatorio eso que se sufre aquí solo por el efecto santificador, purificador que contiene, pero no por las ganancias y no por la intensidad. Además, lo que yo le debo a Dios no es nada en comparación a lo que estoy sufriendo. No sé ustedes qué digan. Toda una vida que quizá no era perfecta. Y en cambio me lo está tomando en abonos ya aventajado. Nada, el trato está hecho. Por lo que si la criatura muriera después de un acto decidido y querido de vivir en mi querer, tomará el vuelo hacia el cielo. Más bien, mi voluntad la llevará en sus brazos de luz como triunfo, como parto suyo y como su querida hija. Y si esto no fuera, no se podría decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra.
Sería solo un modo de decir y no una realidad. En el cielo, porque ella reina, no hay pecados ni purgatorio. Así en la tierra, si reina en el alma, no puede haber ni pecado ni temor de purgatorio. Ella se sabe desembarazar de todo, o sea, quita, dice, eso no, porque quiere estar sola en su puesto reinante y dominante. Hace salir todo lo que no es voluntad divina y entonces el alma no tiene nada que ir a hacer al purgatorio. Ay Dios, todavía quedan lecturas por leer. Oye, que me llama la atención, un solo acto hecho divino te libra del purgatorio, ¿verdad? Es lo que dice, o así se debe entender. Que si el alma muriera inmediatamente después de un acto decidido y querido de vivir en su querer, no hay a qué ir al purgatorio. Es que me llega a la mente el ladrón de ladrones, ese que estaba a un lado de Jesús. El ladrón que estaba junto a Jesús, ¿qué? Que se robó el cielo. Fiel a su trabajo de ser ladrón, se robó el cielo. Pero ¿por qué se lo robó? O sea, ¿por qué lo obtuvo? Tuvo un acto de conformidad perfecto con la voluntad de Dios, diciéndole al otro, ¿no temes a Dios ni en el mismo suplicio? Nosotros estamos aquí justamente, o sea, reconoció la total justicia de Dios, la total inocencia de Jesús y con un corazón contrito, acuérdate de mí. Y Jesús, ni tarde ni perezoso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Hace días meditaba, ayer, antier, no sé, esa frase en el libro de la Pasión. Y pensaba, Jesús, ¿no me quieres decir que hoy estaré contigo en el paraíso? Y no me refería a morirme físicamente, sino a esto, a que el momento en el que yo doy muerte a mi voluntad, ya es acceso al paraíso, que es estar en Jesús y con Jesús. Y estar en cruz junto con Él. Y entonces, Jesús, ¿no me quieres decir hoy estarás conmigo en el paraíso? Incluso yo le decía, puedes quitarlo del paraíso, solo estar contigo, en ti, en tu querer. Lo del paraíso es secundario, es consecuencia, es añadidura. No me acuerdo qué contestó Jesús. Seguramente me habrá dicho, ¿y estás dispuesto a morir hoy a tu voluntad? Si es así, te digo que hoy estarás conmigo. Pues quedan más lecturas sobre el cómo se adquiere ese paraíso, ese purgatorio aquí, y por tanto empezar a vivir vida de cielo aquí. Pero yo creo que tendrá que ser en la siguiente ocasión todavía. Por lo pronto, ¿qué debemos llevarnos del día de hoy? Convertir cada acto en un encuentro con la voluntad de Dios. Porque si no se le encuentra aquí, nosotros construimos, provocamos encuentros dolorosos con esa voluntad de Dios en el purgatorio. Pudiendo vivir aquí
anticipadamente tanto el purgatorio como el cielo. Y vivir en la total alegría y abandono de lo que Dios quiera, dejando que en cada acto Él ponga su acto divino, que no puede poner si yo no lo quiero de modo consciente y voluntario. Si yo no le doy un acto decidido de querer vivir en su querer, ¿sí? Darle a Dios el gusto. Porque todas las almas que están en el purgatorio sí están salvadas, sí van a ir al cielo, sí van a gozar. Pero Jesús no tendrá la alegría de verlas dueñas y poseedoras de infinitos dominios del querer divino, como podían haber obtenido con actos insignificantes aquí, pero vividos en su querer. Ese es todo el contento de Jesús, poder darle a la criatura todo. Pero nosotros que nos conformamos con entrar de panzazo al purgatorio, dice mi mamá, ya no, porque como decíamos, no podemos hacer semejante desperdicio, semejante despilfarro de actos, de penas que de todos modos tenemos, pudiéndolas vivir en la paz, en el amor, en la dulzura de continuar la vida de Jesús en nosotros, de extender ese bien infinito a tantas almas. No podemos hacer semejante fraude. Y lo peor es que es fraude para nosotros y para Dios. Aprovechemos tanta bondad, correspondamos a tanto amor, conozcamos para poder desear con todo el corazón lo que Jesús nos quiere dar. Él no quiere el purgatorio. Si el purgatorio existe es por misericordia a quien no hizo en vida lo que debería. Pero enfoquémonos en darle a Jesús esa finalidad, esa que Dios Padre se propuso al decir a través de San Pablo, a quien conoció de antemano, a quien conoció que iba a ser acepto, que iba a aceptar, lo predestinó a reproducir la imagen de su Hijo en nosotros mismos. Entonces, démosle al Señor esa alegría. Y pues creo que dentro de 8 días continuaremos con esta reflexión del purgatorio en la tierra y el cielo en la tierra. Esa transformación en Jesús. Ok. Mi Jesús querido, gracias infinitas por todo lo que permites que haya en nuestra vida. Dame la gracia de saber transformar cada instante y cada acto en bienes inmensos y eternos para gloria tuya. Dame la gracia de permanecer atento a tu querer, de permanecer en un fiat constante que te permita a ti poner tu acto, tu vida en cada acto mío. Quiero darte la finalidad por la que me creaste. Tú esperas mi sí voluntario, consciente, y en ese sí, en ese fiat, quiero permanecer.
allí en tu voluntad, donde las penas se convierten en alegrías y las naderías se convierten en bienes inmensos e infinitos. Gracias por proveernos de todo lo necesario para purificar nuestra alma y transformarla en ti, de modo de comenzar aquí el cielo en nosotros, contigo y en ti. Te digo de corazón que es mi intención, Jesús, hoy morir a mi voluntad, en abandono completo y absoluto a ti, para darte la alegría de poderme decir: hoy estarás conmigo en el paraíso de mi querer divino. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios